Hoy quiero hablarle de algo que he estado reflexionando por varias razones, por diversas causas, situaciones incluso que estamos nosotros viviendo de forma personal. Déjeme comenzar compartiéndole un texto de la palabra de Dios. Acompáñeme ahí. Bueno, no lo busque porque pues se lo voy a leer. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro 2:11. Dice así la palabra de Dios. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra se ha utilizado en diversas ocasiones para mencionar muchos, o para respaldar muchos argumentos, pero la realidad bíblica siempre se encuentra en la Biblia misma, y esto es algo que, esto es general, esto no solamente es para este texto. En general, lamento decirlo, pero muchas de las sectas y herejías que existen alrededor del mundo tienen su origen en una interpretación aislada de textos bíblicos sacados de su contexto. O sea, yo puedo agarrar un texto bíblico, un versículo o dos versículos, sin considerar el resto de la escritura, ni el capítulo completo, ni el libro, ni la Biblia toda, e interpretarlo y hacer que digan lo que yo quiera. Yo he oído incluso a mucha gente que tiene esa convicción. Ellos creen que la Biblia debe ser interpretada de manera privada, que la escritura es algo que pues tiene precisamente una interpretación individual y que incluso hay mucha gente que dice, aunque tiene algo de cierto lo que dicen, dice, no, pues lo que pasa es que por eso hay tantas religiones y tantas sectas y tantos grupos, porque cada quien entiende lo que se le pega la gana de la Biblia. Y sabe que sí es cierto, es verdad, cada quien entiende la Biblia de una de dos formas, o de acuerdo con sus propios criterios, o de acuerdo con el Espíritu Santo. No hay de otra. Y la única forma correcta de interpretar algo, yo creo que es a partir de la idea del autor. Por ejemplo, si usted está leyendo un libro de cocina y usted entiende algo diferente en la receta de cocina y hace un desastre en la cocina y le sale una cosa horrorosa, seguramente es que no interpretó bien la receta, porque al que hizo la receta le salió bien y le salió sabroso el guiso, ¿no? Lo mismo puede suceder con la palabra de Dios, que es la receta para nuestra vida. Si yo leo la Biblia en pedacitos aislados, agarro lo que me conviene o lo que me gusta, desecho lo que no entiendo y así sucesivamente, voy a acabar creando una receta espantosa que puede provocar eso, sectas, herejías, mentiras, formas de vida que nosotros llegamos a pensar que tienen que ver con la Biblia y que no tienen nada que ver con la Biblia. Y este texto en particular, este que le acabo de leer, se ha usado de muchas formas, pero la palabra de Dios es clara. Aquí de lo que nos está hablando la escritura es de algo que en psicología y en sociología recibe un nombre, que es el desapego. ¿Qué es el apego? El apego es la generación de una dependencia de mi estabilidad emocional a algo que es externo a mí, algo que no tiene, que no tiene realmente que ver conmigo, pero que yo he elegido para depositar en ese algo, o incluso a veces en un alguien, mi estabilidad, mi felicidad, mi tranquilidad. Y es algo tremendo, tremendo. La palabra extranjeros y peregrinos nos habla de una postura general de desapego. O sea, cuando usted va de vacaciones a alguna parte, usted no considera suyo el cuarto de hotel donde se hospeda. No considera suyo el auto que rentó, o el avión, o el autobús en el que viajó. No considera suya la mesa, la silla, los cubiertos y los platos del lugar donde se sienta a comer en un restaurante o en una fonda. Todas esas cosas usted las considera como cosas que están de paso y que le suplen la necesidad en el momento, pero que no son suyas. Sin embargo, usted anhela en regresar a su casa, a su cama, comer en su mesa, con sus cubiertos, con sus trastos de cocina,
con su familia, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos nosotros ahí dos perspectivas distintas de algo que en realidad es igual. O sea, una cama no quiere decir que sean exactamente iguales. Es más, la mayoría de las veces las camas de los hoteles son más cómodas que la de nosotros, porque pues es su chamba, a eso se dedican. No es que sean iguales su cama y la cama del hotel, pero sirven para lo mismo y suplen la misma necesidad. Exactamente. De la misma forma que los cubiertos de la mesa y que el auto que rentó usted y el auto que usted tiene en su casa, etcétera. No hay apego a las cosas que nosotros de antemano sabemos que no son nuestras, que están supliendo una necesidad, que están proporcionándonos satisfactores e incluso placer, nos sentimos bien, nos gusta, pero cuando nos vayamos no vamos a añorarlos o a extrañarnos o sentirnos tristes o abatidos porque ya no tenemos esa cama o ya no comemos en esa mesa o ya no andamos en ese auto o en ese avión, porque no son nuestros, los usamos y ya. No hay apego. Sin embargo, el problema radica en que hay ocasiones en las que nosotros generamos un apego a objetos, a cosas, a lugares, a casas, a tierras, a autos, a un empleo, a un lugar específico, a personas, un apego que nos resta libertad, que se convierten en una cadena. ¿Una cadena por qué? Porque el día que por algún motivo, el motivo que sea, dejamos de tener eso a lo que estamos apegados, nos sentimos huecos, nos sentimos vacíos, sentimos que nos arrancaron un pedazo de nosotros. Y la realidad es que esto es un espejismo, es una mentira y es una cadena espiritual que nos ahoga. Mire, hace no mucho tiempo supimos una persona, no le voy a decir ni en qué planeta, ¿no? Pero es un alguien que tenía una fuerte deuda, una deuda de esas que luego se vuelven tremendamente problemáticas porque además era una deuda que estaba, era con una de esas personas que prestan dinero y que no son buenas personas. La Biblia habla contra la usura, es otro tema. Y estaba muy preocupada porque no podía pagar. Esta persona estaba muy preocupada porque no tenía con qué pagar la deuda y estaba espantada, decía, es que me van a venir a golpear, me van a romper la puerta. Una persona que tenía una casa bien puesta, con todos sus muebles bonitos, su refrigerador, su estufa, su horno microondas, su horno eléctrico, su sala, su comedor, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, esta persona recibió un consejo de un siervo de Dios que le dijo, bueno, ¿y por qué no vendes 3 o 4 de estas cosas? Paga la deuda y después ya las vuelves a comprar en cuanto puedas. No, pero es que ¿cómo voy a deshacerme de mis cosas? O sea, como si estuvieras diciendo, entrega un hijo. O sea, córtate un brazo, no sé. ¿Se da usted cuenta? El apego a las cosas materiales puede romper la bendición y puede meternos en serios problemas. Yo conozco personas, esto es cierto, yo conozco personas que han recibido un llamado de Dios para irse a otra ciudad o a otro país para hacer la obra de Dios. He dicho, es que no puedo, ya sé que Dios quiere que vaya, pero no puedo porque aquí está mi casa, porque esta es mi tierra, esto es lo que me dejaron mis papás, en fin. Y se privan de la posibilidad de recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos. Es más, muchas veces ese apego nos lleva al extremo no solamente de perder la visión de la fe y de la esperanza, sino también de la objetividad, porque a veces no solamente es algo en lo que nosotros confiamos que Dios nos va a dar, que Dios es confiable. Si Dios promete, Dios cumple. Hay veces que ya te lo dio, hay veces que Dios ya puso en tu camino la casa, o el auto, o la iglesia, o el empleo, o las personas, o el lugar en donde Él quiere que estés, pero como tú tienes un apego, tú tienes una cadena, tú estás atado a otro lugar, o a otras personas, a otras posesiones, entonces dices, no, aunque aquello sea mucho mejor, aunque aquello sea una gran bendición, pero es que yo no puedo soltar esto, porque esto es mío, pero no es cierto. Ese lugar no es tuyo, tú eres de ese lugar, te posee, tú no lo posees, te posee a ti. Esa tierra, esa casa, ese empleo, esas personas, esos objetos te poseen a ti, son tus dueños.
son tus dueños, porque no has entendido que una vez que has sido establecido como parte del reino de los cielos, ya todo lo que está en este mundo se convierte en transitorio, en temporal, en momentáneo, en pasajero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mansión celestial que debemos anhelar, y en ese anhelo de la mansión celestial, nuestro camino por esta tierra se vuelve tan fácil, tan ligero. Viajamos ligero. ¿Por qué? Porque la casa, el coche, los muebles, el trabajo, la ciudad, los amigos, todo eso está solamente pavimentando el camino que estamos siguiendo para llegar a la presencia de Dios. Y esos apegos a veces nos encadenan. Mire, entiéndame, yo no le quiero decir que tener algo sea malo. Yo no le quiero decir que tener un hogar y tener la seguridad financiera de tener un auto, una casa, tus muebles, todo sea malo. No es malo, es bueno, es bendición de Dios. Lo que yo le digo es que todo eso no tendría por qué ser la fórmula de su felicidad, de su paz o de su estabilidad. Porque pueden pasar cosas en la vida que una de dos, o lo lleven a tener que cambiar por causa de la bendición de Dios, o que incluso en una prueba y en una lucha se conviertan en algo que es necesario soltar. Esta persona de la que yo le contaba era tan simple como decir, bueno, pues ni modo, vamos a publicar en el Face el refri, la estufa y el horno de microondas. Con eso pagamos la deuda, nos quitamos de broncas y le ahorramos y los volvemos a comprar después. No pasa nada, absolutamente nada. ¿Quién no ha vivido sin refri o sin estufa alguna vez? ¿Se murió acaso? ¿Se quedó sin comer? No, ¿verdad? Hay maneras de resolver las cosas. Sin desapegos. Perdón, sin apegos. Sin cadenas. Esto, le repito, le insisto porque tampoco quiero que me malinterprete. No quiere decir que tener las cosas sea malo. Lo malo es que se conviertan en sus amos. Las cosas materiales se convierten en amos a quienes servir cuando nosotros no tenemos todo nuestro valor fundado en la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hay cosas que son más importantes que Dios mismo en nuestra vida, se convierten en cadenas. Se convierten en ataduras. Y esas ataduras, la única forma de romperlas es llenándonos de Cristo. Amén. Llenándonos de la presencia de Dios, hasta tal punto que nos demos cuenta de que todo lo que nos rodea puede vivir, puede venir y no pasa nada. Pero fíjense qué lindo es Dios, que no nos exige ese desapego, no nos exige ese desprendimiento de todas las cosas. Él nos da el privilegio de tener, de vivir con comodidad, de tener cosas, de tener las cosas que nos gustan, de estar con las personas que nos agradan, de estar en los lugares que nos gustan, en ocasiones siempre y cuando no se conviertan en una cadena, porque esa cadena, permítame que se lo diga con toda claridad, es idolatría. Cuando nosotros creamos ídolos, a veces nosotros pensamos solamente en un ídolo de piedra o de metal o de madera con forma humanoide y que representa una deidad. Le voy a decir una cosa, el dinero representa una deidad. El dinero es una herramienta, pero cuando para nosotros el dinero es el fin por sí mismo, entonces se manifiesta Mamón, el dios de la riqueza, el Dios que recibe adoración anti-Dios, en contra de Dios, por las personas que basan su confianza en las posesiones materiales y no en el Señor. Es algo que tiene todo el tiempo que ha existido la humanidad, miles de años. Así que necesitamos estar conscientes, amados, de lo grande, de lo maravilloso, de lo glorioso que es el reino de los cielos y todas las cosas que están en la mesa del Padre y todas las bendiciones que nos están preparadas y finalmente la mansión celestial a la cual nosotros hemos sido llamados a poseer por toda la eternidad. El Señor Jesucristo hizo una promesa puntual, palabra con palabra. Es necesario que yo me vaya porque voy a prepararos mansión allá, en la casa de mi Padre. Voy a prepararos morada. Es decir, el Señor Jesucristo en persona se está encargando de prepararnos un lugar donde vamos a estar eternamente. Y si quiere usted la descripción de ese lugar,
dele una leída a los últimos capítulos del Apocalipsis. Es maravilloso. Hay mucha gente que le tiene miedo al Apocalipsis porque hay 6 capítulos, solo 6 capítulos en el Apocalipsis, que hablan de cosas bastante duras que van a ocurrir durante un periodo que es denominado el tiempo del juicio de Dios, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, y que es una profecía acerca de específicamente el juicio de Dios sobre las naciones que le han negado, las naciones que han puesto otras cosas en lugar del mismo Dios. Pero el resto del libro está lleno de bendiciones maravillosas, y usted, si se pone a leer los capítulos de, creo que no estoy muy seguro, ahorita no me acuerdo, creo que es a partir del capítulo 17 en adelante, usted va a encontrar la descripción de la patria celestial, del lugar al que estamos destinados, aquellos que hemos caminado en la bendición y en la paz de Dios, y que no tenemos una cadena que nos ate a este mundo. Que caminamos en este mundo como peregrinos, como extranjeros, porque no es nuestra tierra, no es nuestro lugar de permanencia. Honramos temporalmente el país en el que vivimos, honramos temporalmente las cosas que Dios nos ha dado, honramos temporalmente la bendición que Dios nos da, y lo vivimos con gusto, con gozo, y disfrutamos de la casa, y disfrutamos del coche, y disfrutamos de las vacaciones, y de nuestros amigos, y de todo lo que hay. Pero si no lo hubiera, con todo, Dios está con nosotros. Amén. No pasa nada. Esa fue la lección que tuvo que aprender Job, y le costó durísima lección a Job, porque Job estaba tan involucrado con esa visión de apegarse a toda la bendición que tenía, que fue necesario que Dios permitiera que le fuera quitado todo para que Job se diera cuenta de que no le pasaba absolutamente nada si lo perdía todo mientras Dios estuviera con él. Cuando Job descubrió eso, cuando Job se dio cuenta de que ni siquiera la salud, nada, ni los hijos, ni los bienes materiales, ni el dinero, ni siquiera la salud de su cuerpo, eran indispensables. Lo único indispensable era Dios. Cuando Job se dio cuenta de esto, Dios le restauró el doble de todo lo que tenía. Amén. Porque ya no eran una cadena para él, ya no eran un peligro para él. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Cuando nosotros amamos las posesiones materiales, dejamos de amar a Dios como debe ser amado. Medite en ello, suelte, camine como extranjero, como peregrino en esta tierra, en dirección a la patria celestial. Piensa. El pueblo de Israel iba a la tierra prometida por Dios, pero añoraban Egipto. Sí, así es. Así es, ellos recordaban el pan de trigo sucio, las casas de barro llenas de humedad, y si ha estado usted por esas regiones de la tierra, mire, no tiene que ir hasta Egipto. Nomás bájele a Chiapas, por ejemplo, que está más o menos a la misma latitud, y vas a ver lo que es vivir en esas condiciones en pobreza. Porque los esclavos eran pobres, los mantenían pobres, para que no fueran poderosos. Todo eso es una cadena. Y por eso ninguno de los que salieron de Egipto pudo entrar a la tierra prometida, excepto 2, Josué y Caleb. Fueron los únicos que no tuvieron apego y que entendieron que lo único que necesitaban era Dios. Amén.